Hola, bienvenido, bienvenida a mi canal. Hoy me voy a referir a un derecho fundamental denominado habeas data. Si te interesa ese tema, pues te invito a que te quedes a ver el video hasta el final. Soy Nancy Alarcón, abogada, y pues como ya conocen, este canal tiene fines educativos, por lo cual esta información puede variar dependiendo del caso. Por esto es importante que si requieres un asesoramiento, pues es importante que lo hagas de manera personalizada porque, pues como les digo, esta información es de manera general. Los temas abordados en este canal son netamente jurídicos, relacionados con el derecho colombiano. Así pues que si te interesa esta área del conocimiento, pues también te invito que por ejemplo vayas a mi página www.tuabogadaaunclic.com. Allí vas a encontrar diferentes artículos en diversas áreas del derecho. También si por ejemplo quieres que aborde una temática en específico, pues sería importante que me dejaras el tema en la sección de comentarios. Inicialmente para mí es importante conocer las impresiones que tienes frente a los videos, a los contenidos, si consideras que por ejemplo la información es muy jurídica y que los términos tal vez no son aprehensibles para la sociedad en general, pues entonces me gustaría eso, saber qué opinas al respecto. Bueno, sin más preámbulos, entramos hoy a lo que ya muchos conocemos, que es el habeas data, contemplado en el artículo 15 de la Constitución Política. Por esto, pues es un derecho fundamental. Ese artículo 15 establece que todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar, a su buen nombre, y el Estado pues debe respetarlos y también hacer respetar ese derecho. De igual modo, se tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre nosotros, por ejemplo, en bancos de datos y en archivos de entidades tanto públicas como privadas. Está reglamentado por la Ley 1266 del 2008, donde se establecen, por ejemplo, unos principios para el manejo de la información, entre algunos de los cuales está, por ejemplo, que la información que recojan los bancos de datos pues debe ser veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible. Si por ejemplo esto no se garantiza, pues ya podemos acudir a través, por ejemplo, de una acción de tutela para proteger nuestro derecho fundamental al buen nombre, a la intimidad y demás, a la honra, por ejemplo. Los bancos de datos pueden guardar esa información que nosotros hemos autorizado, de lo contrario no lo pueden hacer. También esa información pues no puede circular libremente. La información que se autoriza a un banco de datos es para este y no para todo el mundo. Por ejemplo, no debe de ser de acceso público. Los bancos de datos también deben garantizar la seguridad de la información, de los registros, evitando, por ejemplo, adulteración, pérdida, consulta o uso no autorizado. Les voy a mencionar un caso para que podamos entender un poco mejor este derecho fundamental. Resulta que Sutanito contrató el servicio de internet con X empresa y pues él no quedó conforme con el servicio prestado y solicitó la cancelación, pero resulta que esa empresa no hizo la cancelación o no quedó registrado y pasó tiempo. Después él va a solicitar un crédito y resulta que no, porque aparece que está en mora. ¿Sí? Se reportó esa información a las centrales de riesgo y pues ya no puede solicitar ningún préstamo, por ejemplo. Entonces, ante eso, pues podemos acudir a ese derecho, a ese amparo, ¿no? A través, por ejemplo, de una acción de tutela. Entonces podemos solicitar pues que corrijan esa información. Resulta que por ejemplo en este caso pues esa empresa sí aceptó incluso hizo eso, la cancelación de ese contrato,
pero nunca lo registró, nunca pues hizo la debida anotación, más bien reportó, como les digo, la mora que tenía esta persona. Pues eso resulta que pues finalmente lo termina a uno afectando. Por esto es importante recordar este derecho y recordar pues que tenemos ese recurso de la acción de tutela para poder garantizar, proteger y solicitar la garantía de nuestro derecho. Otro caso es el de que, por ejemplo, una persona fue reportada y pues él nunca había solicitado un préstamo, por ejemplo, en el ICETEX. Sin embargo, pues aparecía toda la información de esta persona. En este sentido hay dos situaciones. Una, la falsedad de documento, porque él pues nunca firmó el pagaré y el acta de compromiso y demás. Y lo otro, pues la búsqueda de la protección de ese derecho fundamental del buen nombre. Ahí es importante mencionar que si, por ejemplo, se tienen otros recursos para la búsqueda de la protección de ese derecho, pues no se debe acudir a la acción de tutela. Recuerden que la acción de tutela solamente procede cuando no hay otros recursos para proteger ese derecho. Entonces, en este sentido, por ejemplo, cuando es un delito como falsedad de documento, pues tienen que haber investigaciones, pero sin embargo se puede solicitar que mientras se resuelva esa investigación, pues que se le permita como garantizar ese derecho, porque pues está siendo afectado. Entonces, por ejemplo, en las centrales de riesgo pues tienen la obligación de colocar como una anotación de que, por ejemplo, esa investigación está en trámite o que pues todavía no se ha resuelto, para que no termine afectando a esa persona. ¿Ya te suscribiste al canal? Te invito a que lo hagas, actives la campanita para recibir notificaciones del contenido que se presenta semana tras semana en el canal. Ya teniendo un poco más claro acerca de qué es el habeas data, pues es importante mencionar que en algunos momentos se puede circular esa información dependiendo del caso. En este sentido, por ejemplo, a los titulares, es decir, a la persona pues como tal afectada, o la persona a la que le corresponden esos datos, esa información, pues tiene el derecho de conocer toda la información que hay en esa base de datos con respecto a esa persona. También a personas, por ejemplo, autorizadas. Si yo autorizo a Pepito pues a que tenga acceso a mi información, pues los bancos de datos deben de otorgarle esa información. Ante cualquier autoridad judicial, previa orden judicial, pues también pueden conocer esa información que hay con respecto a mi persona en la base de datos. A los órganos de control y demás dependencias de investigación disciplinaria, fiscal o administrativa, pues cuando la información sea necesaria para el desarrollo de una investigación. Y a otros operadores de datos cuando hay una previa autorización del titular. Y a otras personas pues que son autorizadas por la ley. Pero pues solamente es en esos casos cuando puede circular mi información. ¿Cuáles son los deberes de esos operadores de los bancos de datos? Pues primero, que tienen que garantizar en todo tiempo al titular de la información el pleno y efectivo ejercicio del derecho del habeas data de petición, por ejemplo, a solicitar la actualización y corrección de datos, ¿sí? Una situación que, por ejemplo, aquí cabe perfectamente es cuando, por ejemplo, diferentes dependencias tienen información en internet con respecto a mí, por ejemplo, y pues esa información no está acorde, me daña mi imagen, pues yo puedo solicitar que corrijan, que eliminen esa información. Otro deber de los operadores de los bancos de datos es que se debe permitir el acceso a la información únicamente a las personas que pues pueden tener acceso a esta. También solicitar la certificación de autorización que pues ha otorgado el titular. Recuerden que pues para el uso de los datos siempre tienen que tener la autorización
del interesado o del afectado, dependiendo, ¿no? Estos operadores también pues deben conservar las debidas seguridades de los registros almacenados para impedir su deterioro, pérdida, alteración o uso no autorizado o fraudulenta. También ellos, los operadores, deben realizar de manera periódica y oportuna la actualización y rectificación de datos. ¿Cuánto tiempo puede permanecer esa información en esos bancos de datos? Pues por ejemplo, si es positiva, pues esa podrá permanecer de manera indefinida en los bancos de datos de los operadores. Ahora, en cuanto a los datos cuyo contenido haga referencia, por ejemplo, a tiempo de mora, tiempo de cobro, estado de cartera y en general aquellos datos referentes a una situación de incumplimiento de obligaciones, pues se regirá por un tiempo máximo de permanencia. Ese no es por tiempo indefinido. Vencido ese término, pues deberá ser retirada esa información de los bancos de datos. El tiempo de permanencia de esta información será de 4 años contados a partir de la fecha en que sean pagadas las cuotas vencidas o sea pagada la obligación vencida. Aquí en este sentido, por ejemplo, la caducidad del dato financiero en caso de mora inferior a 2 años, pues no podrá exceder el doble de mora, ¿sí? No pueden, por ejemplo, si son 2 años, quedar el registro por 5 años. O sea, no es posible, tiene que ser lo máximo, tiene que ser el doble. En este sentido, 4 años. Cuando nosotros querramos, por ejemplo, solicitar o consultar la información, esta se puede formular de manera verbal o por escrito o por cualquier medio de comunicación, siempre y cuando podamos tener la evidencia de esa consulta, por ejemplo, por medios técnicos. La petición pues será atendida en el término de 10 días hábiles contados a partir de la fecha de recibo de la misma. 10 días. Cuando no es posible atender la petición dentro de dicho término, pues se debe informar a la persona, al interesado, pues las razones por las cuales hay demora, pero pues finalmente en ningún caso se podrá superar 5 días hábiles siguientes al primer periodo de vencimiento. Es decir, primero tienen 10 días. Si esa entidad dice no puedo darle respuesta en esos 10 días, pues máximo tiene otros 5, es decir, que un total de 15 días hábiles. ¿Cómo es el trámite de esos reclamos, de esas peticiones? Pues estas se deben formular mediante escrito dirigido al operador del banco de datos con la identificación del titular, la descripción de los hechos que dan lugar al reclamo, la dirección y si fuera el caso, pues acompañado de los documentos que queremos como soportar o argumentar nuestra petición. En caso de que el escrito, la petición, pues no sea clara, falten documentos, pues se deberá solicitar pues que se corrija esa información, que se complete y transcurrido un mes y si nosotros no hemos presentado pues esa información que se requiere, pues se entenderá que se ha desistido de la reclamación o petición. Pero una vez recibida esa petición o reclamo por parte del operador, este incluirá un registro individual en un término no mayor a 2 días hábiles, una leyenda que diga reclamo en trámite y la naturaleza pues del mismo. Dicha información deberá mantenerse hasta que el reclamo se haya decidido y deberá incluirse la información que se suministra a los usuarios. En este sentido es que los bancos de datos en cuanto a nuestra información deben colocar esa anotación reclamo en trámite hasta que se resuelva y se decida si por ejemplo estoy en estado de mora. Entonces hay que recordar que el término máximo para atender esa petición, este reclamo, será de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente de la fecha de recibo. Recuerda que para que una entidad financiera pueda divulgar nuestra información relacionada con la historia crediticia, pues debe contar con nuestra autorización, que esta debe ser escrita, clara, expresa, concreta y pues libremente otorgada. Además de contar con la autorización previa en los términos que ya mencionaba, pues cuando hay reportes de datos negativos a centrales de información crediticia, pues
Se debe informar al titular del dato con el fin de que pues esta persona pueda ejercer sus derechos al conocimiento, rectificación y actualización de datos antes pues de que sea expuesto al conocimiento de terceros. ¿Qué pasa entonces cuando, por ejemplo, una entidad financiera no protege nuestros derechos? Pues podemos acudir a la Superintendencia de Industria y Comercio y a la Superintendencia Financiera de Colombia. Estas pues deben ejercer pues la vigilancia e impondrán sanciones correspondientes de conformidad con las facultades pues que les son propias y según pues lo establecido en la ley. Es decir, que nosotros podemos eso, solicitar que la superintendencia pues haga la respectiva vigilancia de la conducta de determinada entidad financiera cuando de proteger nuestros derechos se trata. Esto es, grosso modo, pues lo que es el habeas data. Si este video pues no quedó muy claro, si más bien te generó algunos interrogantes, pues déjamelos en la sección de comentarios. Si te gustó el video, pues dale me gusta y también pues es importante que si consideras pues útil este contenido, este tema, pues lo puedas compartir por redes sociales. Y pues si no te has suscrito a mi canal, pues también te invito a que te suscribas y actives la campanita para que te informen de los nuevos videos. Recuerda que también me interesa pues que me dejes tus comentarios acerca de cómo te parecen los videos, de los contenidos y pues yo estaré muy contenta, muy complacida pues que me escribas y así pueda también corregir alguna situación. Y nada, nuevamente mil gracias, un abrazo para todas y todos.